Mi esposa se reía en mi cara mientras me engañaba, pero cuando puse cámaras en la casa, la sorpresa fue mucho peor de lo que imaginé. Nunca fui una persona paranoica ni alguien que se dejara consumir por las inseguridades. Siempre he creído que las relaciones se construyen sobre la confianza y, en mi caso, sentía que Amanda y yo teníamos exactamente eso. Llevábamos 8 años juntos, 5 de ellos casados, y aunque no teníamos hijos, habíamos construido una vida estable que, hasta hace poco, creía inquebrantable. Éramos la pareja que se reía de los celos infundados, de aquellos que revisaban los teléfonos a escondidas o de quienes ponían trampas para descubrir alguna supuesta infidelidad. A lo largo de los años, habíamos cultivado una complicidad en la que nunca había sentido la necesidad de dudar de ella. Pero todo eso cambió el día en que las risas se convirtieron en un arma, en un recordatorio constante de que, mientras yo confiaba ciegamente en ella, Amanda se reía en mi cara mientras me engañaba. Todo comenzó de manera sutil, apenas perceptible al principio, como si fueran cambios insignificantes en su rutina que podían atribuirse al estrés o al cansancio. Se arreglaba más antes de salir, algo que, de haber sido en otra circunstancia, me habría parecido normal, pero lo hacía en momentos en los que antes no lo consideraba necesario. Salía más seguido, decía que eran reuniones de trabajo que nunca antes habían sido parte de su horario. Y lo que más me inquietó fue la manera en que se comportaba con su teléfono. Pasó de ser alguien que lo dejaba olvidado en la mesa sin preocuparse por él, a tenerlo pegado a la mano en todo momento, con la pantalla siempre boca abajo y la expresión de quien esconde algo en cada notificación que recibía. Pero lo que realmente me hizo detenerme a pensar que algo no estaba bien no fueron estos pequeños detalles, sino su actitud ante mis preguntas. Recuerdo la noche en que, con el tono más neutral que pude, le pregunté si todo estaba bien, si acaso había algo de lo que quisiera hablar. Amanda, en lugar de tomarse un momento para asegurarse de que no había ningún problema en nuestra relación, simplemente sonrió, esa sonrisa que nunca olvidaré, cargada de una burla apenas disimulada. Como si le divirtiera que yo siquiera lo considerara. Con una risa ligera, me dijo que era ridículo, que ni siquiera sabía de dónde sacaba esas ideas, y con la misma facilidad con la que desestimó mis palabras. Se dio la vuelta y continuó con su noche como si mi inquietud no significara nada. Pero lo que verdaderamente quedó grabado en mi mente fue la manera en que, días después, cuando volví a insistir, ya con una sensación más fuerte en el pecho de que algo andaba mal, ella simplemente soltó una carcajada y dijo que si realmente estuviera engañándome, jamás me daría cuenta. En ese momento, no supe qué responder. Me quedé observándola, tratando de encontrar en su expresión algún indicio de que tal vez lo decía en broma, pero lo que vi en sus ojos fue una confianza absoluta. Una seguridad que me hizo sentir más pequeño de lo que nunca antes me había sentido en nuestra relación. No era la reacción de alguien que se siente traicionado por una acusación sin fundamentos, no era la de alguien que quisiera calmar las preocupaciones de su pareja, era la de alguien que tenía el control. Que estaba completamente segura de que yo no representaba una amenaza para su juego. Fue en ese instante, con su risa aún resonando en mi cabeza, que supe que tenía que hacer algo. No soy una persona impulsiva, no soy de los que actúan sin pensar, así que pasé los días siguientes debatiendo conmigo mismo, diciéndome que tal vez todo estaba en mi cabeza, que quizás estaba exagerando. Pero esa sensación en el estómago, ese presentimiento que no me dejaba en paz, seguía ahí. Y cuando, una noche, mientras ella dormía, decidí revisar su teléfono y encontré que tenía todas sus notificaciones desactivadas y que las conversaciones con ciertas personas estaban borradas. Entendí que no era una idea absurda en mi cabeza. Había algo que no quería que viera. No quería enfrentarme a una discusión basada en suposiciones, no quería darle la oportunidad de manipular la situación y hacerme sentir que estaba loco, así que tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Instalé cámaras en la casa. No para espiarla sin razón, sino porque necesitaba saber la verdad, necesitaba pruebas, necesitaba confirmar lo que en el fondo ya sabía pero aún no podía aceptar. Durante los primeros días, no vi nada fuera de lo común. Revisaba las grabaciones cuando estaba solo, sintiéndome un poco ridículo por haber llegado a ese punto, preguntándome si tal vez estaba actuando de manera exagerada.
Pero entonces, una noche en la que se suponía que estaba trabajando hasta tarde, cuando abrí los archivos de las cámaras, me encontré con la verdad. Y fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Actualización 1. Pasaron un par de días antes de que me atreviera a revisar las grabaciones. La sensación en el estómago era insoportable, una mezcla de ansiedad, miedo y una esperanza irracional de estar equivocado. Me obligué a posponerlo, diciéndome que, mientras no viera nada, aún podía aferrarme a la posibilidad de que mi intuición estaba equivocada. Pero la verdad no desaparece solo porque uno se niegue a mirarla de frente. La noche en que finalmente lo hice, me aseguré de estar solo. Apagué las luces, cerré las cortinas, como si, al aislarme del resto del mundo, pudiera amortiguar el impacto de lo que estaba a punto de ver. Encendí la computadora y abrí la carpeta con los archivos de video. Al principio, solo eran imágenes inofensivas, Amanda moviéndose por la casa con la misma naturalidad de siempre, su rutina sin nada fuera de lugar. Pero cuando avancé en las grabaciones y llegué a la noche en que había dicho que trabajaría hasta tarde, todo cambió. Primero vi el momento en que salió de la casa en la mañana. Vestía como siempre, con esa actitud despreocupada con la que solía afrontar su día. Pero lo que realmente me hizo contener la respiración fue lo que vino después. Apenas unas horas después de que me fui al trabajo, la puerta de la casa se abrió de nuevo. No fue Amanda quien entró. Fue Alex. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mejor amigo, el hombre con el que había compartido tantos momentos, aquel en quien confiaba casi como en un hermano, cruzaba el umbral de mi casa con la familiaridad de quien no es un invitado, sino alguien que sabe que pertenece ahí. Caminó con una seguridad insultante hasta la sala, se dejó caer en el sofá y sacó su teléfono, enviando mensajes mientras esperaba. Solo unos minutos después, Amanda apareció. No hubo titubeos, no hubo ninguna señal de culpa en ella. Se acercó a él con una sonrisa en los labios, una que no recordaba haber visto en mucho tiempo, una que no era para mí. Se inclinó sobre él y, sin decir una sola palabra, lo besó. Mi cuerpo se tensó al ver aquello, como si toda la sangre se me hubiera congelado en las venas. No era solo el beso, no era solo la traición física. Era la familiaridad entre ellos, la naturalidad con la que se desenvolvían, como si esto no fuera algo nuevo, como si llevaran haciéndolo por mucho tiempo. La manera en que se acomodaron juntos en el sofá, la risa de Amanda cuando Alex le susurró algo al oído, la complicidad evidente en cada gesto. No era una aventura pasajera, era algo establecido. Quise detener el video ahí, pero algo dentro de mí me obligó a seguir mirando. La grabación continuó, mostrándolos juntos, conversando como si fueran una pareja cualquiera disfrutando de una tarde tranquila. Pero lo que me destrozó por completo fue lo que Amanda dijo después de revisar su teléfono. Soltó una carcajada, esa misma risa que había usado cuando me dijo que si alguna vez me engañaba, jamás lo descubriría. Luego miró a Alex y dijo, con una ligereza que me heló hasta los huesos, que yo era increíblemente ingenuo, que ni siquiera sospechaba nada. Que era divertido ver cómo podía mentirme en la cara y que yo simplemente lo aceptaba sin dudar. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en pedazos. No era solo la infidelidad, no era solo la traición de mi esposa y mi mejor amigo. Era la burla, la falta de respeto, la seguridad con la que hablaban de mí como si fuera un estúpido al que podían manipular sin esfuerzo. No era un error, no era un desliz del que se arrepentían. No. Ellos disfrutaban de esto. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con la mirada fija en la pantalla sin realmente verla. Mi respiración era pesada, mi mente estaba nublada. Cuando finalmente tuve la fuerza de moverme, pausé el video y cerré la computadora de golpe. Pero aún no había terminado. Necesitaba respuestas. Y si iba a hacer algo al respecto, tenía que ver todo. Tomé aire y, con las manos temblorosas, volví a abrir la grabación, avanzando a la noche en que Amanda supuestamente trabajaba hasta tarde. No sabía qué más podía descubrir, no sabía si tenía la capacidad de soportarlo, pero lo que vi superó cualquier dolor que ya había sentido hasta ese momento. La escena era similar. Alex otra vez en la casa, esperando en la sala.
Amanda llegando más tarde de lo habitual, con una expresión satisfecha en el rostro. Pero esta vez hubo algo distinto. Sobre la mesa, junto a su bolso, había un sobre. No entendí al principio. Vi cómo Amanda lo recogía y lo hojeaba rápidamente antes de sonreír y lanzarlo sobre la mesa con despreocupación. Fue Alex quien habló primero, diciéndole que ahí estaba lo que necesitaba, que no tenía por qué preocuparse por nada. Amanda se rió y le dijo que era encantador, que siempre sabía cómo hacerla sentir segura. Fue en ese momento que lo comprendí. No era solo una infidelidad. Había dinero involucrado. ¿Me estaba utilizando? ¿Era esto algo planeado? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? El dolor se convirtió en furia. Cerré la computadora con tanta fuerza que pensé que la rompería. Me puse de pie y caminé por la casa, sintiendo que la rabia me consumía desde adentro. Ya no se trataba solo de una traición amorosa. Era algo más profundo, más sucio, más premeditado. No podía quedarme de brazos cruzados. No después de esto. Actualización 2. Pasaron días enteros en los que mi cuerpo parecía moverse por inercia mientras mi mente se mantenía atrapada en un estado de furia latente que no encontraba una salida clara. Me sentía desgastado, como si una parte de mí se hubiera apagado en el momento exacto en que vi a Amanda recibir aquel sobre. Contar el dinero con total naturalidad y reírse con Alex como si lo que estaban haciendo no tuviera ninguna consecuencia. No se trataba solo de una infidelidad, eso lo había comprendido en cuanto vi la confianza con la que ambos se desenvolvían dentro de mi propia casa, como si yo no existiera, como si nunca hubiera existido. Lo que me atormentaba ahora era la certeza de que todo esto era mucho más grande que una simple traición. Había dinero de por medio, un intercambio que no terminaba de comprender, una conexión que no podía reducirse únicamente a la atracción o al engaño. Había algo más, algo que se me escapaba, y no podía permitirme actuar sin entenderlo del todo. Al principio, consideré la posibilidad de confrontarlos de inmediato, de irrumpir en la casa en medio de uno de sus encuentros y obligarlos a ver la evidencia, a enfrentarse a la realidad de lo que habían hecho. Pero cada vez que lo imaginaba, lo único que podía visualizar era la expresión de Amanda, la misma sonrisa burlona con la que me había dicho que jamás descubriría nada. Si reaccionaba impulsivamente, si la enfrentaba sin una estrategia, ella encontraría la manera de darle la vuelta a la situación, de minimizar lo que había hecho, de convertirlo en un simple error. En un momento de debilidad del que supuestamente se arrepentía. No podía darle esa oportunidad. Si iba a hacerlo, si iba a destruir todo lo que ella creía tener bajo control, tenía que ser metódico. Los siguientes días los pasé organizando mis pensamientos, ideando una estrategia que no solo me permitiera salir de esto con la cabeza en alto, sino que asegurara que tanto Amanda como Alex recibieran exactamente lo que se merecían. La primera medida fue contactar a un abogado, algo que hice sin titubear y sin dejar que la rabia nublara mi juicio. Sabía que, si quería arruinar a Amanda sin que ella tuviera la oportunidad de contraatacar, tenía que hacer todo dentro de los límites de la legalidad. Me reuní con un especialista en divorcios y le expuse mi caso de la manera más objetiva posible, omitiendo por el momento la parte emocional y centrándome en los hechos. Tenía pruebas de la infidelidad, tenía registros de las transacciones sospechosas entre Amanda y Alex, y sobre todo, tenía la determinación de no dejar que se saliera con la suya. El abogado, tras revisar la información, me aseguró que, debido a la evidencia acumulada, podía proceder con una demanda de divorcio en la que Amanda no solo quedaría en total desventaja, sino que además podría enfrentar repercusiones legales si lograba demostrar que había estado recibiendo dinero bajo circunstancias sospechosas. Con ese frente cubierto, pasé a la siguiente fase. Revisé minuciosamente nuestras cuentas bancarias, aquellas que compartíamos y las que manteníamos por separado, buscando cualquier indicio de actividad que pudiera darme más respuestas. Lo que encontré no hizo más que confirmar mis sospechas. Había múltiples transferencias desde la cuenta de Alex hacia la de Amanda, cantidades que no coincidían con préstamos o simples regalos, sino que tenían un patrón claro, fechas regulares, montos específicos. No era un gesto espontáneo de un amante queriendo consentir a su pareja, era una transacción recurrente, algo que llevaba tiempo ocurriendo.
No podía evitar preguntarme qué significaba realmente. ¿Amanda me estaba usando por dinero? ¿Era algún tipo de acuerdo entre ellos? ¿O había algo más en juego? Decidí ir más allá. Amanda nunca había sido particularmente cuidadosa con su privacidad cuando se trataba de nuestro hogar. Sabía de memoria la respuesta a la mayoría de sus preguntas de seguridad y, con un poco de paciencia, logré acceder a una de sus cuentas de correo electrónico. Lo que encontré me dejó con un nudo en el estómago. Entre los correos había múltiples conversaciones con Alex, algunas con un tono demasiado familiar, casi asfixiante en la manera en que hablaban de mí como si fuera una simple pieza en su tablero. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una cadena de mensajes en la que Amanda mencionaba de manera explícita su intención de asegurarse de que, cuando todo esto terminara, ella no saliera perdiendo. Hablaban de acuerdos financieros, de la posibilidad de transferir dinero a una cuenta separada, de asegurarse de que si en algún momento decidía separarse de mí, tuviera suficiente respaldo para no depender de nadie. Lo peor no era solo que me estaba engañando, era que lo había estado planeando. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo la rabia hervía en mi interior. No era una infidelidad producto del descuido o del deseo momentáneo, no era un error que simplemente había crecido sin control. Era algo premeditado, algo calculado. Amanda me estaba utilizando como un recurso mientras consolidaba su plan, mientras se aseguraba de que, cuando estuviera lista para dejarme, lo haría con todas las ventajas de su lado. Y Alex no era solo un amante en esta historia, era su cómplice, el socio que la ayudaba a llevar adelante su pequeña conspiración. En ese momento lo tuve claro. No iba a permitir que esto terminara como ellos querían. No iba a dejarlo salirse con la suya. Tenía las pruebas, tenía el conocimiento y, sobre todo, tenía la ventaja. A partir de ese momento, ya no se trataba de descubrir la verdad. Se trataba de venganza. Actualización 3. Esperé. No fue fácil. Cada minuto que pasaba en aquella casa se sentía como un recordatorio constante de la traición, una herida que seguía abierta mientras Amanda se movía a mi alrededor sin la menor sospecha de lo que yo sabía. La veía sonreír, la veía enviando mensajes en su teléfono con la misma ligereza con la que me mentía en la cara, y cada gesto suyo, cada carcajada despreocupada, cada te amo que me decía sin esfuerzo alguno. No hacía más que alimentar la furia dentro de mí. Pero no podía dejar que lo notara. No todavía. Sabía que si actuaba antes de tiempo, si mostraba cualquier indicio de que algo había cambiado en mí, Amanda podría anticiparse. Y lo último que quería era darle la oportunidad de protegerse, de torcer la historia a su favor. Así que fingí. Me convertí en el esposo que ella esperaba, aquel que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. Mantuve la rutina intacta, le dije que la amaba con la misma convicción que ella fingía tener por mí, compartí la mesa con ella cada noche, sabiendo que, en cuestión de días, todo lo que creía tener bajo control se derrumbaría sobre ella. El plan era simple. Sabía que Alex la visitaba en la casa con frecuencia, siempre en momentos en los que yo estaba fuera o creía que estaría ocupado. Decidí darle justo lo que quería. Le hice creer que debía salir de la ciudad por motivos de trabajo, algo que en el pasado ya había sucedido varias veces, lo suficiente como para que no le pareciera sospechoso. Le di detalles sobre el supuesto viaje, mencioné reuniones importantes, incluso dejé que viera mensajes en mi teléfono falsificados con mi jefe para asegurarme de que creyera cada palabra. Para Amanda, esto significaba una oportunidad perfecta. Si en otras ocasiones ya había recibido a Alex en la casa con total confianza, esta vez lo haría sin ninguna precaución. No se preocuparía por mensajes, por encubrir su rastro, porque en su mente, yo estaba completamente fuera de escena. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. Me aseguré de salir de la casa en el horario habitual, conduje hasta un hotel cercano y me instalé en la habitación que había reservado con antelación. Desde mi laptop, tenía acceso a todas las cámaras que había instalado previamente. No me tomó mucho tiempo confirmar lo que ya sabía. Apenas un par de horas después de que me marché, Alex llegó a la casa. No hubo cautela en su entrada, ni siquiera fingieron precaución. Era la seguridad de quienes creen que nunca enfrentarán consecuencias.
Los observé, con una calma que no pensé que tendría, moverse por mi hogar como si fuera suyo. Amanda lo recibió con una sonrisa, esa misma que había dejado de mostrarme a mí hacía tiempo. Se besaron, se rieron, se acomodaron en el sofá con una confianza insultante. No perdí detalle de la conversación. No es que necesitara más pruebas, pero cada palabra que salía de sus bocas era un nuevo clavo en el ataúd de su relación, de la imagen que ella creía que podía mantener. Fue Amanda quien, entre risas, mencionó que le resultaba gracioso lo fácil que era manipularme. Dijo que, a veces, incluso se preguntaba si yo sospechaba algo, pero que cada vez que me veía tan confiado, tan tranquilo, sabía que no tenía nada de qué preocuparse. Alex se burló, le dijo que era increíble lo ciego que yo estaba, que incluso si alguna vez me diera cuenta, probablemente trataría de justificarlo en mi cabeza. Fue entonces cuando Amanda, con la misma ligereza con la que hablaba de cualquier trivialidad, soltó que, si las cosas seguían como hasta ahora, en unos meses podría dar el siguiente paso. Alex, intrigado, le preguntó a qué se refería. Amanda, sin siquiera bajar la voz, respondió que ya estaba cansada de esta parte del juego, que en algún momento tendría que decidirse a dejarme. Pero que aún necesitaba asegurarse de que todo estuviera bien atado antes de hacerlo. El cinismo en su voz me recorrió la piel como un escalofrío. No se trataba de una infidelidad pasajera, no era un error del que luego se arrepentiría. Era una estrategia. Todo este tiempo, había estado planeando cómo deshacerse de mí sin perder nada en el proceso. Observé el reloj. Había llegado el momento. Cerré la laptop y salí del hotel, conduciendo de regreso a la casa con una tranquilidad que me sorprendió. No tenía dudas, no tenía miedo, solo la certeza de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. Manejé con calma, sin apurarme, disfrutando de la idea de que cada minuto que pasaba, Amanda y Alex seguían creyendo que tenían el control. Cuando llegué a la casa, apagué el motor y bajé del auto con la misma serenidad con la que lo haría cualquier otro día. Me acerqué a la puerta, saqué mi llave y la giré en la cerradura con lentitud. La puerta se abrió sin resistencia, como si la casa aún no supiera que estaba a punto de convertirse en el escenario de su destrucción. El sonido de sus risas llegó hasta mí antes de que los viera. Amanda estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, mientras Alex se inclinaba hacia ella, diciéndole algo en voz baja. La escena era tan natural que, por un segundo, casi parecían una pareja real, sin que yo existiera en la ecuación. No reaccionaron de inmediato cuando crucé la sala. Fue Amanda quien primero levantó la mirada, su expresión congelándose en el instante en que me vio de pie frente a ellos. No dije nada al principio. Solo los observé. Sentí algo similar a la satisfacción cuando noté el pánico en sus rostros, cuando vi cómo el color desaparecía de la piel de Amanda, como Alex se tensaba sin saber qué hacer. Amanda fue la primera en romper el silencio. Trató de sonar sorprendida, de actuar como si hubiera algún tipo de explicación lógica para lo que estaba pasando. Me preguntó por qué había regresado, su voz temblorosa, su sonrisa forzada. No le respondí de inmediato. Saqué mi teléfono del bolsillo y, con la calma de quien ha esperado este momento durante mucho tiempo, reproduje uno de los videos en los que ella hablaba sobre mí. La grabación llenó la sala con su propia voz, su propia traición exponiéndola con cada palabra. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Amanda intentó hablar, pero levanté la mano antes de que pudiera decir algo. Le dije que no necesitaba escuchar sus mentiras, que ya sabía exactamente lo que había estado haciendo. Alex, incapaz de soportar la tensión, se puso de pie y trató de interrumpir, pero ni siquiera le dirigí la mirada. Mi atención estaba completamente en Amanda. Le dije que todo estaba listo. Que tenía las pruebas, que el proceso de divorcio ya estaba en marcha, que todo lo que había estado construyendo en la sombra se desmoronaría frente a ella en cuestión de días. No levanté la voz, no hice ningún escándalo. No era necesario. La frialdad en mis palabras era suficiente para que entendiera que esto no era una advertencia. Era el principio del fin. Observé cómo la realidad la golpeaba, cómo su respiración se volvía errática, cómo trataba de encontrar una salida, pero no la había. Su juego había terminado.
Y esta era solo la primera parte de su castigo. Actualización 4. La explosión de caos que siguió a mi revelación fue algo que había anticipado, pero no con esta intensidad. Amanda quedó completamente paralizada en su lugar, como si su mente estuviera luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Sus labios se entreabrieron un par de veces, como si estuviera a punto de articular alguna excusa, alguna mentira improvisada para salir del paso, pero no encontró las palabras. Su mirada se movió rápidamente entre mí y Alex, buscando alguna señal de que había una salida, de que aún podía manipular la situación a su favor. Pero la expresión en mi rostro debía haberle dejado claro que no había nada que pudiera hacer. Alex, por otro lado, reaccionó de la forma en que lo haría un cobarde atrapado en el acto. Se puso de pie con un movimiento torpe, con las manos levantadas como si estuviera a punto de intentar justificar lo injustificable. Su voz sonó nerviosa, temblorosa, cuando dijo que no era lo que parecía, que podía explicarlo. Lo miré por primera vez desde que había entrado en la casa, sosteniendo su mirada solo un segundo antes de soltar una risa baja, seca, sin humor alguno. Le pregunté con el tono más sarcástico que pude reunir qué era exactamente lo que quería explicar. Si acaso se refería a los videos en los que me llamaba ingenuo o a los mensajes donde él y Amanda hablaban de cómo iban a deshacerse de mí sin perder nada en el proceso. La tensión en la sala se volvió insoportable. Amanda finalmente recuperó la voz y trató de adoptar un tono más suplicante, más controlado. Dijo que todo era un malentendido, que no era lo que yo creía, que podíamos hablarlo. Su intento de suavizar la situación era patético. Lo vi en sus ojos, la manera en que aún intentaba leerme, medir mi reacción, encontrar una grieta en mi fachada donde pudiera colarse para recuperar el control. No le di esa oportunidad. Le informé con la misma frialdad con la que alguien anunciaría que ha tomado una decisión irrelevante que ya había iniciado el proceso de divorcio. Le dije que tenía todas las pruebas necesarias para garantizar que no obtendría nada de mí, que cada mensaje, cada transacción, cada grabación estaba documentada y que, a partir de este momento, no tenía otra opción más que aceptar que había perdido. Amanda se levantó de golpe, con la desesperación finalmente aflorando en su rostro. Dijo que no podía hacerme esto, que podríamos encontrar la manera de resolverlo. Se acercó unos pasos, como si tuviera la intención de tocarme, de apelar a la cercanía que alguna vez compartimos, pero di un paso atrás antes de que pudiera siquiera acercarse. No quería sentir su piel sobre la mía, no después de saber todo lo que había hecho. Alex, que hasta ese momento había estado en silencio, decidió que lo mejor que podía hacer era culparla. Levantó las manos y con voz temblorosa me dijo que él solo había seguido lo que Amanda le había dicho, que nunca fue su intención traicionarme de esa manera. Su desesperación era casi graciosa. No me molesté en responderle. Me dirigí directamente a Amanda y le hice la pregunta que había estado ardiendo en mi mente desde que descubrí las transacciones bancarias, le pregunté cuánto tiempo llevaba planeando esto. No hubo rodeos, no hubo suavidad en mi tono, solo la necesidad de escuchar de su propia boca lo que ya sabía. Hubo un momento de silencio absoluto. Amanda bajó la mirada, su garganta se movió cuando tragó saliva y por un instante pareció debatirse entre seguir negándolo o admitir la verdad. Pero al final, la desesperación la venció. En un tono bajo, apenas audible, dijo que había comenzado hacía más de un año. No sé qué expresión apareció en mi rostro en ese momento, pero debió haber sido algo aterrador, porque Amanda retrocedió un paso de inmediato, como si temiera que fuera a hacer algo. No lo hice. No sentí la necesidad. El simple hecho de saber la verdad, de escucharla de su propia boca, era suficiente. Pero aún no había terminado. Les dije que esta era solo la primera parte. Que no pensaran ni por un segundo que su castigo se limitaba a esta conversación. Que lo que venía después sería lo verdaderamente devastador. Amanda abrió la boca para decir algo, pero no le di la oportunidad. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando que la incertidumbre de lo que iba a pasar los consumiera. Al día siguiente, el golpe llegó con fuerza. Lo primero que hice fue enviar los videos, las capturas de pantalla de los mensajes y los registros de las transacciones a las personas que más importaban.
La familia de Amanda fue la primera en recibirlos. Sabía que su madre, una mujer extremadamente orgullosa de la buena esposa que su hija supuestamente era, no dudaría en reaccionar con la misma intensidad con la que siempre había defendido la imagen de su hija. No me equivoqué. En menos de una hora, los mensajes comenzaron a llegar. Amanda intentó llamarme repetidamente, pero la bloqueé antes de que pudiera decir una sola palabra. Pero el verdadero golpe fue para Alex. Sabía algo que él no se imaginaba que yo supiera. El dinero que le había estado dando a Amanda no era simplemente de sus ahorros. Provenía de su empresa, una compañía donde manejaba fondos corporativos con poca supervisión, confiado en que nadie notaría los pequeños desvíos de dinero que había estado haciendo para cubrir los gastos de Amanda. Lo que no esperaba era que yo tuviera acceso a pruebas concretas de esto. Reuní la información y la envié directamente a su jefe. La respuesta fue inmediata. Alex fue despedido de manera fulminante, sin derecho a apelar, sin la posibilidad de recuperar su reputación. Lo expulsaron de la empresa con la misma rapidez con la que me había traicionado. Para Amanda, el golpe final llegó cuando se enteró de que había vendido la casa. Legalmente, la propiedad estaba a mi nombre. No había nada que ella pudiera hacer para evitarlo. Cuando llegó y encontró sus cosas empacadas, su rostro pasó de la incredulidad al horror absoluto. Trató de entrar, gritó mi nombre desde la puerta, pero la ignoré. Me quedé de pie en la ventana, observando cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. No sentí pena. No sentí compasión. Sentí paz. Porque esta vez, la risa se había acabado. Actualización final. Pasaron semanas. La primera después de la confrontación fue caótica, como si el universo entero hubiera decidido acelerar el colapso de la vida que Amanda y Alex habían construido sobre mentiras y manipulaciones. Las llamadas de Amanda se multiplicaron hasta volverse desesperadas, cada una más insistente que la anterior, hasta que, al no recibir ninguna respuesta de mi parte, cambiaron de tono. Primero fueron ruegos, súplicas patéticas en las que intentaba apelar a los años de matrimonio, a los recuerdos compartidos, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Luego, cuando entendió que la piedad no era una opción, comenzó a lanzar acusaciones, a intentar voltear la narrativa, a pintarme como un hombre rencoroso que estaba arruinando su vida solo por venganza. No le di importancia. No la bloqueé inmediatamente, porque parte de mí quería escucharla desmoronarse poco a poco, quería ver cómo su voz cambiaba de suplicante a histérica, cómo la desesperación la consumía. Pero después de un tiempo, se volvió predecible. La eliminé de todas mis redes, cambié mi número y dejé que enfrentara las consecuencias sola. La última vez que supe de ella directamente fue a través de un mensaje final, uno en el que me decía que no tenía a dónde ir, que su madre la había echado de su casa, que sus amigas la evitaban, que no podía encontrar estabilidad en ninguna parte porque la gente hablaba, porque la historia se había esparcido como un incendio. Me decía que no sabía qué hacer, que no tenía dinero, que todo lo que había construido se había esfumado. Terminó el mensaje preguntándome si podía verla, si podíamos hablar, como si todavía quedara algo entre nosotros que pudiera salvarse. No respondí. Con Alex fue aún peor. A diferencia de Amanda, él tenía más que perder. La pérdida de su trabajo no solo significó la ruina financiera, sino la destrucción total de su reputación profesional. No había manera de ocultar el motivo de su despido, ni de evitar que la noticia se expandiera entre sus contactos. Su esposa, la mujer con la que llevaba años casado, no tardó en enterarse de todo. Me enteré a través de conocidos que, en cuanto descubrió la infidelidad y el robo de fondos, lo echó de la casa de inmediato y comenzó su propio proceso de divorcio. No sé qué fue peor para él, si perder su trabajo o perder su estabilidad familiar, pero lo cierto es que no tenía manera de recuperarse. Intentó encontrar otro empleo en el mismo sector, pero con su historial, nadie quería contratarlo. Algunos amigos en común me contaron que había intentado explicar su versión de la historia, pero cada intento era más patético que el anterior. Se convirtió en una sombra, alguien que evitaba aparecer en reuniones, que dejó de frecuentar los lugares donde antes se sentía cómodo. El golpe de gracia llegó cuando la empresa donde trabajaba decidió llevar su caso a instancias legales.
Yo no tenía nada que ver con eso directamente, pero al parecer, su jefe no estaba dispuesto a dejar pasar el desfalco sin consecuencias. Me enteré de que Alex estaba enfrentando una posible demanda, que el dinero que había tomado para mantener a Amanda ahora le estaba costando más de lo que jamás hubiera imaginado. Por un tiempo, pensé que eso sería todo. Que ambos recibirían su castigo, que la humillación y la ruina serían suficientes. Pero la vida tiene una manera de asegurarse de que las cosas lleguen hasta el fondo antes de permitir que alguien resurja. Tiempo después, supe que Amanda intentó contactarse con Alex, quizás buscando apoyo, quizás esperando que, después de todo lo que habían hecho juntos, él aún estuviera dispuesto a ayudarla. Lo que no esperaba era que él la rechazara de inmediato. Él también la culpaba, él también la veía como la responsable de su caída. No hubo romanticismo en su respuesta, no hubo rastros de la pasión que habían compartido cuando se reían de mí en mi propia casa. Alex, tan hundido como ella, simplemente le dejó claro que no quería verla nunca más. Y así, ambos quedaron exactamente donde debían estar. Amanda, sola, sin dinero, sin trabajo, sin nadie en quien apoyarse. Alex, arruinado, con su reputación destruida, enfrentando problemas legales, viendo cómo su vida se desmoronaba día tras día. Yo, por mi parte, seguí adelante. Me tomó tiempo, no voy a decir que fue fácil. La rabia y la humillación no desaparecieron de la noche a la mañana, y hubo momentos en los que la sombra de lo que pasó intentó alcanzarme. Pero cada vez que recordaba cómo intentaron jugar conmigo, cómo Amanda había planeado deshacerse de mí mientras se aseguraba de quedarse con todo lo que pudiera, la satisfacción de saber que sus planes fracasaron me permitía respirar mejor. Al final, no tuve que levantar un solo dedo más allá de exponer la verdad. No tuve que inventar mentiras, no tuve que ensuciarme las manos con trampas o manipulación. Solo dejé que las consecuencias llegaran a quienes las merecían. Y esa fue la mejor venganza de todas. Porque, después de todo, lo único que hicieron fue cavar su propia tumba. Yo solo me aseguré de que no tuvieran ninguna manera de salir de ella.